¿Y si te dijera que bajo el asfalto de un simple parking municipal yacía, en silencio, el último rey inglés muerto en batalla? ¿Y si el cuerpo que cambió la historia de Inglaterra estuvo siglos enterrado bajo coches, ignorado por todos? Hasta que un grupo de arqueólogos decidió buscarlo. Futuros fósiles. Hoy no vamos a hablar solo de huesos. Vamos a hablar de cómo la política, la traición y la genética se cruzan en una fosa anónima para resucitar a uno de los misterios más oscuros de la monarquía británica. ¿Dónde estaba Ricardo III? ¿Y cómo sabemos que era él? Vamos a jugar a ser detectives de huesos, de esos que no le temen ni a la tierra ni al ADN. Hola, futuros fósiles. Hoy os invito a sacar vuestro instinto detectivesco y científico para desentrañar un misterio oculto durante siglos. Adentrarnos en cómo se trabaja para darle identidad a un esqueleto que además ha sido olvidado por la historia y por el tiempo. Recordad que los huesos hablan, solo hay que saber escucharlos. Y la verdad es que, cuando yo presento este tipo de casos, como estudio de caso, a mis alumnos de la universidad, pues me gusta jugar mucho con ellos a esto. ¿Qué de la historia que te voy a contar a continuación crees que sirve para ayudar a identificar o no a este individuo? ¿Jugamos? Bueno, pues vamos a ello. Si te animas a jugar, me lo puedes ir escribiendo en comentarios, ¿vale? Si no, pues te suscribes y aquí paz y después gloria. ¿Por qué diablos acabaría debajo de un parking el rey de Inglaterra? Bueno, pues la vida de Ricardo comenzó el 2 de octubre de 1452 en el castillo de Fotheringay, en Inglaterra. Él no estaba destinado para reinar, ya que era el octavo hijo del tercer duque de York, que se llamaba Ricardo, y de la duquesa Cecilia Neville. Como era costumbre en esta época, pues la alta mortalidad infantil también afectaba a las clases más pudientes, y de 8 hermanos solo sobrevivieron 4. Aún así, ni un atisbo de ser rey, aunque la suerte es caprichosa. Y vamos a ver que su padre y su hermano mayor van a fallecer muy pronto en la batalla de Wakefield, haciendo que el joven Ricardo pasase a estar bajo la tutela de su primo, el conde de Warwick, Ricardo Neville, conocido como el Hacedor de Reyes, por la enorme influencia que tuvo sobre Enrique IV y Eduardo IV de Inglaterra. Este último era hermano de Ricardo. Mientras estuvo bajo la tutela del conde, conoció a la que sería su futura esposa, Anna Neville, la hija del conde. Ya sabes, todo queda en familia. Pero de hecho, Ana llegó a ser princesa de Gales. Esto ya nos dará para otro chisme. Se dice que su salud pues nunca fue muy buena, que padeció de tuberculosis y la verdad es que solo tuvo un hijo con Ricardo, al que van a llamar Eduardo. Posteriormente, su hermano Jorge y él van a ser enviados a los Países Bajos porque Margarita d'Anjou, reina consorte de Enrique, podía hacerles algo malo y quería hacerles algo malo. Espera. Antes de seguir, vamos a hablar de la Guerra de las Dos Rosas para que entiendas el dramón y para que veas qué conexión hay entre Ricardo y Juego de Tronos. La Guerra de las Dos Rosas fue un conflicto civil que tuvo lugar en Inglaterra entre los años 1455 y 1487, al final de la Edad Media, y enfrentó a dos ramas rivales de la dinastía Plantagenet, la casa de Lancaster, representada por una rosa roja, y la casa de York, con una rosa blanca. ¿Cuál fue la causa? Pues una combinación de factores: inestabilidad política, crisis económicas, descontento social y sobre todo una feroz disputa por el trono de Inglaterra. La debilidad del rey Enrique VI de Lancaster, aquejado por problemas mentales, abrió la puerta para que la familia de York reclamara sus derechos al trono. Durante más de 30 años el país fue sacudido por batallas, asesinatos, traiciones, cambios de poder constantes, y algunos de los momentos más destacables fueron un par de batallas como la de St. Albans, Towton, Hewkesbury y Bosworth Field. Y esta última es la que más nos interesa en 1485 porque va a ser en la que Ricardo III es derrotado y asesinado por las fuerzas de Enrique Tudor, un pariente muy lejano de los Lancaster. ¿Quién ganó? Pues la casa de Lancaster, en la que la figura de Enrique VII, quien fundó la dinastía Tudor tras casarse con Isabel de York, pues une simbólicamente a estas dos casas y da fin al conflicto. Y sí, de ahí también viene Enrique VIII, el que a Ana Bolena y a otras más. Bueno, las repercusiones fueron profundas porque se consolida la monarquía absoluta de los Tudor, se debilita el poder de la nobleza y se cierra un turbulento capítulo que abrió paso al Renacimiento inglés. Además, el nuevo símbolo de unidad fue una rosa que combinaba el blanco y el rojo, la rosa Tudor.
En esta Rosa de Guadalupe medieval hay un personaje femenino importantísimo, Margarita d'Anjou, que te acabo de hablar de ella, esposa de Enrique VI, una figura clave en la Guerra de las Dos Rosas. Porque aunque su marido era el legítimo monarca de la casa de Lancaster, pues Enrique era un rey débil y mentalmente inestable, lo que dejaba un enorme vacío de poder. Y en este contexto, Margarita toma las riendas del reino y se convirtió en la verdadera líder de esta causa lancasteriana. Era valiente, era ambiciosa, era decidida. Ella organizó ejércitos, tejió alianzas políticas, luchó ferozmente para asegurar el trono para su hijo, el príncipe Eduardo de Westminster, y fue una de las pocas mujeres de la historia medieval europea que dirigió activamente campañas militares. Sin embargo, su lucha no tuvo un final feliz, porque su hijo fue asesinado tras la batalla de Tewkesbury, ¿cómo se dirá? Bueno, en 1471, y ella es capturada poco después. Su figura ha sido vista como muy controvertida, porque para algunos fue una heroína trágica, pero para otros fue una mujer demasiado ambiciosa. Pero sin duda, sin Margarita, la guerra no habría durado tanto, ni habría sido tan intensa. ¿Qué tiene todo esto que ver con Juego de Tronos? Pues la Guerra de las Dos Rosas fue una de las inspiraciones más directas a nivel histórico para Game of Thrones, sobre todo para el libro de Canción de Hielo y Fuego. Y bueno, aunque no es una copia directa, literal, evidentemente hay muchos paralelismos entre la historia real de Inglaterra y este mundo ficticio de Westeros. Sobre todo que hay dos casas en guerra por el trono, y tal como los Lancaster, los Lannister contra los York, los Stark, que luchan, ¿no?, en sus respectivos lugares. Y los nombres, es que, si te das cuenta, son parecidos. Pero no solo eso, sino que tenemos a un rey que es un poco secundario y una reina ambiciosa que haría todo por su hijo. Bueno, pues Margarita d'Anjou sería la fuente de inspiración para Cersei Lannister, por ejemplo, ¿no? Política, militar, con dos ovarios. Y que hay muchas traiciones, muchos asesinatos, muchos cambios de bando en el último momento. Esto lo vais a ver en detrimento de nuestro Ricky. Y bueno, pues al final es que es muy parecido. En 1468, Margarita de York, que era la hermana mayor de Ricardo, contrae matrimonio con Carlos el Temerario, duque de Borgoña. Y esta unión refuerza los lazos entre la Casa de York y la Casa de Borgoña, una potencia europea clave del momento. Bueno, recuerda que en este momento estamos en una guerra civil, entonces lo mejor que hay que hacer es casar a nuestros hijos o a nuestros hermanos, a nuestros familiares, con familias muy poderosas que nos puedan dar sustento, que nos puedan dar poder y que nos puedan dar ejército. Y en este caso, pues bueno, esto es lo que pasó. Ricardo, nacido en 1452, fue nombrado duque de Gloucester en 1461, cuando su hermano mayor Eduardo ascendió al trono tras la deposición de Enrique, marcando el dominio yorkista en la Guerra de las Dos Rosas. Tenía entonces apenas 8 años. Y en 1470, tras un cambio temporal en el equilibrio del poder, Eduardo IV fue depuesto y se restauró brevemente en el trono a Enrique VI de la Casa de los Lancaster. Durante este periodo, Ricardo acompañó a Eduardo en el exilio en Borgoña, pero un año después, en 1471, regresaron a Inglaterra. Ricardo participó activamente en la campaña militar que culminó con la batalla de Barnet y la batalla de Tewkesbury, que no sé cómo se dice, donde el bando yorkista obtuvo una victoria decisiva, y estas acciones van a consolidar el trono de Eduardo IV y suponen un golpe definitivo a la causa de los Lancaster. Tras estas campañas, Ricardo fue recompensado con tierras y cargos, ejerciendo una influencia considerable en el norte de Inglaterra. El 9 de abril de 1483, Eduardo IV muere de manera inesperada y su hijo mayor, Eduardo V, de 12 años, fue reconocido como su sucesor. Según el testamento del rey, Ricardo, que era su tío, fue designado como Lord Protector del reino, dada la minoría de edad del nuevo monarca. Eduardo V se encontraba en ese momento en Ludlow y durante su traslado a Londres para su coronación fue acompañado por Ricardo. Y posteriormente fue alojado en la Torre de Londres, que era una práctica muy común previa a las ceremonias de coronación. Es decir, que nosotros tenemos en la cabeza que la Torre de Londres era donde se daba matariles, sobre todo a las esposas de Enrique VIII y a otras más, a Lady Jane Grey y todas estas, pero en realidad, en un principio, lo que ocurría es que cuando alguien iba a ser coronado, primero se llevaba a la Torre de Londres. Claro, si tú has visto Juego de Tronos, sabes que los Lord Protectors normalmente quieren el poder, y este, pues quizá no sea una excepción. Seguro que has oído hablar de ellos, la misteriosa desaparición de unos príncipes asesinados.
Pues son ellos, sí, Enrique V, el futuro rey de Inglaterra, y su hermano Ricardo de Shrewsbury. Ambos fueron vistos por última vez en la Torre de Londres en el verano de 1483 y a partir de ese momento nunca más volvieron a aparecer en público, lo que dio origen a numerosas especulaciones históricas sobre su destino. Una de ellas es que Ricardo III pues, quería el trono para él y no para ese niño, y algunos dicen que les dio matarile a los dos hermanos. A ver, a mí no me parece descabellado, sobre todo por lo que viene después, porque parece que el Richard tenía muchas ganas de poder porque rebuscó por activa y por pasiva cualquier cosita para evitar que Eduardo, su sobrino, fuese rey cuando creciese. Y lo encontró, y eso le valió el trono de Inglaterra. Vamos a ver, nuestro Ricky no se lleva nada bien con su cuñada, Isabel Woodville, porque seguramente esta se huele que su cuñado se quiere quedar con el trono, así que se pelean. Y Ricardo ejecuta, como buen futuro rey de Inglaterra, al hermano de Isabel y toda su compañía. Y luego los niños desaparecen y luego se las agencia para dar a conocer a todos, a través de un predicador, que el matrimonio entre Eduardo IV e Isabel Woodville era inválido debido a un compromiso previo del rey, es decir, habían sido bígamos, lo que convertía a sus hijos en ilegítimos. Basado en esta afirmación, el Parlamento los declara ilegítimos y, pues, vía libre. Y como consecuencia, el 26 de junio de 1483, Ricardo es proclamado rey de Inglaterra tomando el nombre de Ricardo III. La coronación tuvo lugar el 6 de julio de ese mismo año. Pero claro, tú no vas a hacer eso y que todo se quede así, porque empiezan a gestarse rebeliones que hacen que los partidarios de Eduardo IV y de su hijo quieran ver a Ricky muerto. Así que se propone a Enrique Tudor como alternativa, que era un descendiente ilegítimo de los Lancaster, y dicen, oye, pues que suba al trono a través del matrimonio con Isabel de York. Y en solo 2 años, nuestro Ricardo estará creciendo malvas porque se va a ir para el otro barrio. El 22 de agosto de 1485 ocurre la batalla de Bosworth. Los Tudor tienen 5.000 hombres, no 500, 5.000, y los de Enrique 8.000. Bueno, esto no lo sabemos al 100%, pero los historiadores más o menos han calculado esta cifra. Y aquí un par de traiciones traicioneras en el último minuto hacia Ricardo hace que todo se desnivele. Es que no te puedes fiar de nadie en esta vida, ya sabes. Las consecuencias, pues el bando de Ricardo pierde hombres y se debilita. Y luego matan a un amiguísimo suyo y parece que el rey pues se viene un poco abajo. Y aún así, el tío parece que fue súper mega combativo y que llegó muy cerquita del Tudor, pero que cuando iba ya a por él, pues lo rodearon y adiós a Ricardo. Y dicen que sus últimas palabras fueron traición, 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 traición. 5 veces. Bueno, la verdad es que no sabemos cómo se le dio muerte exactamente, solo sabemos que fueron muchos contra él. Ricardo morirá con 33 años. ¿Qué ocurre después? Pues nada, los Tudor se hacen todopoderosos en Inglaterra. Nos interesa lo que pasa con su cuerpo y aquí atentos porque esto nos ayuda a nuestro juego de detectives, que ya os he dado algunos datos que nos iban a ayudar. No sé si los habéis ido pillando, pero bueno. Cuando tú te cargas a un personaje de la envergadura de Ricardo III de Inglaterra, lo vas a exponer para pavonearte de tu hazaña. Y punto. Aquí se dicen que pasan varias cosas. Esto lo sabemos por los cronistas de los Tudor. A Ricardo, ya caput, lo cuelgan. Pero también lo suben a un caballo de manera que quedaría un poco colgado como con el culito en pompa, ¿no? Y él estaría como Dios lo trajo al mundo, o sea, desnudo y con los brazos hacia el otro lado, un poco así, ¿no? Bueno, te voy a poner una imagen. De ahí podemos intuir que le van a tirar cosas, que le van a insultar, que lo van a atacar, es decir, van a buscar avergonzarlo una vez muerto. Y esto es muy simbólico porque a través de él también avergüenzan a todo su linaje. Parece entonces que se van a una iglesia franciscana de los Greyfriars en Leicester y lo tiran por ahí a una fosa sin mucha pompa. Otras leyendas van circulando sobre su muerte. Una dice que Ricardo consultó a una vidente en la ciudad de Leicester antes de la batalla, quien predijo que pues donde tu espuela golpee el camino en la batalla, se romperá tu cabeza en el regreso. Y en el camino a la batalla, su espuela golpeó el pretil de Bowbridge y, de acuerdo con la leyenda, al volver de la batalla ya caput en el caballo, su cabeza golpeó en la misma piedra y se rompió. Otra es que le dieron matarile con un hacha. Bueno, parece que Enrique VII paga 50 libras para poner un monumento. Lo que ocurre es que cuando a Enrique VIII pues, le da por enamorarse de Ana Bolena, bueno, encapricharse, y liarla pardísima separándose de la Iglesia Católica porque no le dejan separarse de Catalina de Aragón, pues una de las cosas que hizo este demente, que no tiene otro nombre, fue destruir los monasterios y las iglesias cristianas. Y entonces el lugar de entierro de nuestro Ricky desaparece y se empieza a comentar que tiran sus restos a un río. Total, no sabemos dónde está.
se perdió, bye bye, y así nos quedamos un montón de tiempo. Shakespeare compuso la tragedia de la vida y muerte del rey Ricardo III sobre, pues Ricardo, obviamente, y nos muestra una visión de Ricardo como un envidioso y un ambicioso en contraposición a Eduardo, que era muy bueno. Además, nos habla de que está jorobado, deformado, mutilado y que es cojo, algo que en general era una idea popular que se tenía de él. Obviamente se cree que esta obra fue una propaganda política contra Ricky. Y esto de hacer ver a los antihéroes como feos, grotescos, jorobados, pues no es solo de Disney. Aquí también lo vemos y lo vamos a ver en otros lugares de la historia. Por ejemplo, de Hernán Cortés también se decía algo parecido. Es un poco como hacerles mala publicidad. O no, vamos a ver, quizás este sea un dato que tengas que recordar. Con el paso del tiempo, la ciudad de Liechtenstein se moderniza y en el lugar donde estaba la iglesia de los monjes grises, pues se construyen otros edificios que a su vez dan paso a otros más modernos. No había rastro de nada. La Universidad de Liechtenstein se junta con la Sociedad Ricardo III, de fans de Ricardo III, pues para intentar buscar sus restos. ¿Qué es lo primero que hay que hacer para esto, detectives de huesos? Pues quien haya dicho localizar la iglesia de los Greyfriars, ha acertado. Los otros reprobados. Claro, si sabemos que él está enterrado por ahí, por lo que nos cuentan las crónicas, ¿no? O por lo menos lo estuvo, y no me creo la historia del río, entonces tengo que empezar localizando la iglesia. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues con superposición de mapas antiguos de Liechtenstein con mapas más modernos. Y con esto los arqueólogos se dan cuenta de que la antigua iglesia fue tapada por una carretera actual y lo que sería un parking. Vale, primera cosa hecha, lo hemos encontrado. ¿Ahora qué? Pues habrá que encontrar huesos, digo yo. Así que, basándose en las descripciones de los cronistas, hallan el lugar donde se cree que fue depositado y encuentran una fosa, cero llamativa, con un esqueleto dentro. Vamos bien. Pero todavía no te puedes emocionar. ¿Qué podrías pensar de esto? Pues que en la antigüedad las iglesias se utilizaban también como una suerte de cementerio para los más pudientes, para estar cerquita de Dios aunque hubiesen sido malos en vida. Así que, ¿cómo crees que podemos interpretar que este tío puede ser Ricardo? Pues aún no podemos. Pero si esta iglesia hubiese tenido otros esqueletos enterrados, pues hubiese salido. Y solo sale un individuo. Este individuo es un poco especial, entonces. ¿Qué crees que vendrá ahora? Tendremos que ver si es un hombre o una mujer y qué rango de edad podría tener. Vale, los resultados arrojan a un hombre adulto de alrededor de 30 años. Sabemos que Ricardo muere con 33. ¿Qué vendrá después? Pues vamos a recordar cómo lo describían, como deforme y cojo. ¿Podré ver esto en el esqueleto? Pues claro que sí, porque los huesos reflejan la biomecánica del cuerpo. Analizan el esqueleto y ¿qué encuentran? Que esta persona sufrió una escoliosis muy severa en la espalda que incluso creó una inclinación en su cuerpo. Os la voy a representar. Según los arqueólogos dicen, osteoarqueólogos en este caso, él estaría así aproximadamente. Esto haría que al caminar se crease esa ilusión de cojera. Vale, esto ya va sumando puntos. ¿Qué opináis? ¿Qué más? A ver, claro, es que esto con los alumnos es mucho más divertido, porque aquí estoy yo hablando a la cámara sola, esperando a que en vuestra casa estéis siguiéndome el juego, quién sabe. Pero bueno, vale. Lo siguiente sería ver restos de heridas o fracturas en el esqueleto porque este tío muere en batalla, así que le dieron hostias hasta en el carnet de identidad que ni siquiera existía en ese momento. Vale, imagínate. Aquí hay que tener en cuenta que no todas las heridas van a afectar al hueso, por lo tanto, la información que vamos a obtener pues va a ser un poquito limitada. Lo que encontramos es una flecha incrustada en la columna y lesiones perimortem en el cráneo. Ya sabes lo que es perimortem. Perimortem es alrededor del momento de la muerte. Vamos a ver de dónde provendrá la flecha, porque nos podría estar dando información sobre la cronología. Pues no, esta flecha era un clavo romano que no tenía nada que ver con el esqueleto, entonces se descarta. Además, tiene en el cráneo una depresión y parte de la base del cráneo se había perdido, por lo que parece que le habían asestado pues, un golpe mortal. Si recuerdas también, según la leyenda, se había dado un golpe en la cabeza, en el Bow Bridge. Aunque creo que el golpe, el hundimiento, se lo atribuye más a un arma realmente que a un golpe que se haya dado. Por otro lado, tenía lo que parecía ser una herida de espada en el culo, porque llegó hasta el hueso, lo que, si reconstruimos el ángulo de entrada de la espada, corroboraría que el rey estuvo encima de un caballo en esa posición rara del culillo en pompa y los brazos ahí cayendo cuando recibe este ataque.
Vamos, que tenemos un esqueleto con al menos 10 heridas en los huesos, 4 heridas leves en la parte superior del cráneo, una lesión de puñal en la mejilla, un corte en la mandíbula, 2 heridas fatales en la base del cráneo, una cuchillada en las costillas y una herida de puñal en la pelvis infligida después de la muerte del rey. Pues parece que ya lo tenemos. Pero ¿cómo podríamos estar 100% seguros? Claro, con el ADN. ¿Pero con quién vamos a contrastar esa información? Pues años antes ya se había hecho una investigación para saber quiénes eran los descendientes de Ana de York, que era la hermana mayor de Ricardo. Encontraron a una mujer llamada Joy Ibsen, cuya familia era inglesa, pero habían huido a Canadá tras la Segunda Guerra Mundial. Como para 2012 la mujer ya había muerto, fue su hijo quien cedió su ADN para compararlo y se confirmó, más allá de toda duda razonable, que estábamos ante el rey Ricardo III de Inglaterra. Después de confirmar la identidad del cuerpo, se generó un debate bastante público y legal sobre dónde debía ser enterrado nuevamente. Porque Leicester argumentaba que era el lugar donde se habían encontrado los restos, donde había estado 500 años y, oye, pues ahí fue originalmente enterrado, vamos a dejarlo ahí. Pero York, la ciudad asociada con Ricardo y con la casa de su familia, reclamaba que debía descansar allí porque él era un York. Finalmente hubo un proceso legal y se determinó que los restos debían permanecer en Leicester. El 26 de marzo de 2015, Ricardo III fue sepultado nuevamente con honores en la Catedral de Leicester en una ceremonia oficial y solemne que incluyó la presencia de representantes reales y de la Iglesia. Bueno, pero ahora viene la controversia. ¿Estás listo? También se analizó el cromosoma Y, es decir, no se analizó solamente el ADN por línea materna, sino también paterna. Y obviamente debería coincidir con otros descendientes varones de la línea Plantagenet. Pero no. Y esto genera una controversia importantísima. Si el ADN mitocondrial, es decir, de la madre coincide, pero el ADN paterno no, entonces en algún punto de la línea masculina real hubo una infidelidad o una ruptura genealógica. Esto significa que alguno de los reyes Plantagenet o incluso algún monarca posterior podría no haber sido hijo biológico del padre que se le atribuía. Sin embargo, los científicos señalaron que este tipo de rupturas genealógicas no son inusuales en líneas nobiliarias largas, porque ya sabes que a los nobles les encanta mezclarse, y que no hay evidencia tampoco de que esto afecte directamente a la legitimidad ni de Ricardo III como rey, ya que su ascenso fue político y jurídico, no solo biológico. ¿Pero qué implicaciones tuvo? Pues bueno, algunos medios, ya sabes, empezaron a especular con escándalos dinásticos, pero los historiadores y genetistas dejaron claro que ese hallazgo no pone en duda que los restos encontrados sean los de Ricardo III y no pone en duda el linaje de ninguno que haya llegado más bien después. Entonces, tenemos un esqueleto con signos de escoliosis, de heridas de batalla, enterrado en el lugar correcto y con ADN mitocondrial que coincide y con una historia de traiciones que ni Shakespeare pudo inventarse. ¿Es suficiente para declarar cerrado el caso de Ricardo III? ¿O deberíamos seguir preguntándonos por qué el ADN paterno no coincide? Pues lo cerramos y no nos preguntamos nada más. ¿Es posible que toda una línea real se haya construido sobre un error de paternidad? No sería la primera ni la última vez. ¿Qué pasa si no era el único secreto bajo la tierra de Inglaterra? Pues seguramente no lo sea. Así que aquí acabaría el caso de Ricardo III. Dime qué te ha parecido, dime si jugaste a este juego de detectives y si seguiste los pasos y los adivinaste para ver cómo se identificaba al rey de Inglaterra, y nos vemos la siguiente semana con otro caso aquí en Crónicas Óseas. Chao, Futuro Fósil.